Listo. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar hoy. Los saludamos hoy, 28 de septiembre de 2021, el colectivo de Solidaridad Melbourne, 8:30 de la noche. Eh, bueno, los saludamos aquí en Australia, gracias a los chicos de las otras ciudades que también están conectados, Brisbane, eh, Adelaide y Melbourne, y las personas que están en los colectivos en Europa, Convergentes, Alemania, España, los dos chicos que nos acompañan de Estados Unidos hoy, los amigos y compañeros que se encuentran en territorio nacional también. Buenos días por allá y buenas noches en esta latitud. Los saludo hoy contándoles pues que es el Día Internacional del Derecho al Saber Ciudadano y la rendición de cuentas, que se celebra promovido por la ONU desde el 2015, y el Día Internacional por la lucha del derecho al aborto desde 1990. También tenemos hoy, recordando pues como era un poco el tema de a los 5 meses del paro nacional en el territorio, y tuvimos 2 días antes, 5 años de la firma del acuerdo de paz. También tenemos otros hechos históricos como el natalicio de Víctor Jara, 1932, y la rendición de Varsovia en Polonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy. Sin antes pues decirle que muchas gracias. Gracias por la severa. Jefferson, se te fue el audio. No te estamos escuchando. Saludamos a Claudia Yurley Quintero, directora de la corporación Anne Frank, defensora de derechos humanos, lideresa social, conferencista y docente. Gracias por la madrugada, por el tiempo, y bueno, bienvenida, Claudia. Te doy la palabra. Me pusieron a madrugar ustedes. Pero bueno, todo con cafecito sale bien, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Claudia? Contanos cómo amaneces, cómo Bien, está y bien. todo. Bien, acá en Cali. Gracias a todas y todos por la invitación, por sacar este tiempo, porque me imagino si son las 8:30, pues ya algunos están terminando su jornada, entonces vamos a tratar de que este espacio sea más bien fresco, tranquilo y que podamos compartir un poco. Gracias, Jefferson, por la invitación. No, gracias a vos por tomarte el tiempo de estar acá en este espacio. Bueno, nosotros acá tenemos un colectivo que ha ido trabajando, tenemos este espacio los martes, que ya llevamos 5 o 6 meses todos los martes hablando con distintos invitados. Nos estamos leyendo juiciosos artículo a artículo este libro, La Constitución, aprendiendo, y bueno, nuestros invitados lo que nos hacen es ayudarnos a acercar el territorio a nuestras realidades, que de pronto desde algunas veces la comodidad o el día a día también, que puede no ser cómodo, pues nos van alejando de allá. Entonces, no, pues preguntarte para que los chicos te conozcan, las chicas también aquí. Aquí vemos de todo, pensamientos varios que nos sentamos a hablar y aprender. ¿Quién es Claudia? Contanos un poquito así, amoroso, ¿quién es Claudia? ¿Qué hace Claudia? ¿Qué es esa corporación? Eh, Desde tus inicios, ¿cuál es la lucha que lleva, la misión que lleva Claudia? Ah, bueno, pues así como que quién es Claudia, a mí casi no me gusta como uno hablar de uno mismo, ahí como cuando Duque estaba haciendo de video hablando ahí solo, es como feo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. no, bueno, les voy a contar un poquito lo que hago y hoy quiero compartirles con ustedes porque, digamos, cuando dicen Claudia Quintero, relacionan a Claudia con el quehacer feminista. Soy feminista, pero soy feminista y no hago, o sea, no hago parte como tal de los colectivos feministas en Colombia, sino que soy muy crítica de estos escenarios. Entonces, quiero más o menos hablar hoy así.
Bueno, soy Claudia Quintero, soy defensora de derechos humanos. Hace 15 años sufrí desplazamiento forzado, soy cucuteña, salí desplazada del norte de Santander por el bloque Catatumbo de las AUC. Fui víctima de violencia sexual, llegué a la ciudad de Bogotá, tuve que enfrentar pues en el año 2005 todo tipo de penurias, el país era un momento muy difícil, era, tenía Colombia toda la problemática del conflicto en las regiones y el desplazamiento forzado, solo que no habían casi redes sociales, entonces esto no salía allí, no existía la ley de víctimas, no había ningún tipo de derechos y en esa situación tan precaria, como tantas mujeres que tienen que emigrar y demás, soy víctima de explotación sexual en Bogotá y desde allí empieza como toda esta historia. eh, Salir de la prostitución fue una cosa muy dura, muy titánica. Yo usualmente ya casi no hablo de mi historia porque pues eso ya está en muchas redes, ustedes googlean y ahí eso les sale. Pero a lo que voy con esto es que desde ahí, desde esa experiencia tan cruda y tan cruel, pues yo empecé a problematizarme y a politizarme en el sentido de pensar cuál era el rol, pensar por qué me ha ocurrido esto a mí, no a mis hermanos, por ejemplo, pensar por qué hay roles distintos para las mujeres y los hombres, roles distintos para los hombres y los hombres precarios, roles distintos para las mujeres negras y las mujeres blanco-mestizas, y así empecé a hacerme feminista desde el conocimiento y desde el quehacer. Dirijo una organización de mujeres, tengo en Cali un equipo de más o menos 18 personas, eh, 17 mujeres y un hombre. Trabajamos a nivel nacional, tengo proceso en la frontera, hemos hecho intervenciones en la frontera, trabajando en este tema, ¿no? Estamos haciendo incidencia en el país y mostrando cómo las situaciones que rodean a las mujeres y a los niños y a las niñas producen que, que esta industria de la explotación sexual se enriquezca, esta industria se camufle dentro del mismo movimiento de derechos humanos diciendo que hay un libre derecho a la personalidad y al desarrollo de la personalidad. Y lo que estamos haciendo realmente es usufructuando los cuerpos de las niñas, los niños y las mujeres en Colombia. Hoy Colombia es la Tailandia de Latinoamérica. En Colombia se explotan a las niñas y a los niños, en especial los niños migrantes y las niñas migrantes en las calles sin ninguna contemplación. Medellín es un desastre, Cali, Barranquilla, Cartagena, salir en las ciudades colombianas nocturnas, si tú tienes un poco de empatía, es realmente doloroso. La pandemia encrudeció esto. El tema de la explotación por webcam y la pornografía con niñas y niños en Colombia es demencial. Y entonces a eso me dedico desde hace 11 años, a plantear una agenda abolicionista en el país. Una agenda abolicionista es que busca la abolición de la explotación en cada persona, es decir, brindando condiciones y buscando que la política sirva para que estas condiciones se entreguen a cada niña y a cada niño, oportunidades, y también especialmente es cuestionar y hacer cuestionar a los varones frente a su rol a la compra de sexo, porque sin duda se pueden capturar a todos los proxenetas del mundo, pero mientras exista una persona que busque por internet sexo con niños, que busque explotar a una mujer, pues siempre va a existir el crimen. Entonces, así te hice como un primer paréntesis. Ya a nivel personal, les cuento que soy mamá de una chica de 18 años y un chico de 15 que me sacaron 10.000 canas verdes todos los días. Ayer Jefferson le compré una bicicleta para que fuera aquí al Parque del Ingenio y se está yendo para el colegio en bicicleta. O sea, dices que soy grande, mamá tiene 15 años, soy abuela de un niño de un año, que es mi vida, y bueno, lideresa, abuela y mujer, ya acá estamos. Gracias, Ay, Clau, ¿no? tengo un gato que ya me está acompañando por acá.
Sí, con tales del gato, por acá hay muchos que tienen mascota. Ah, no, Reci es un sinvergüenza, o sea, a mí no me ponen quejas los vecinos por nada, yo no me meto con nadie, soy rejuiciosa, pero por el gato, esculca las matas, está operado, pero viene enamorando a las gatas, yo no sé si es que quedan con mañas. No, ese Reci es un gordo, es súper gordo, y me hace muy feliz, vino a mi vida, pues, ustedes saben que después de la explotación sexual, pues el daño emocional es muy grande. Yo he tenido que pasar por varios procesos terapéuticos y él hace parte de uno de esos procesos. Gracias, Claudia, gracias por compartirnos esto. Contanos cómo fue la decisión para empezar esto, ayudar a la gente. ¿Cómo, Bueno, dónde mira, te diste cuenta? bueno, mira, a mí siempre me preguntan eso y yo soy muy honesta y yo quiero desromantizar mucho sobre esto. O sea, yo un día no me levanté y dije, ay, voy a ayudar a las mujeres porque soy el ser más bueno del mundo. No, eso no es cierto. Yo empecé a ser activista, que ya soy menos activista y más defensora de derechos humanos y más técnica y más, sí, bueno, digamos que soy un poco más light ya, porque ya no me quiero morir tan fácil. Entonces, es como que eh, la vida te trae acá por ti misma, o sea, yo me estaba salvando y me estoy salvando a mí misma. Yo pienso que todo el mundo debería hacer eso, o deberíamos ser así. Es como que yo hago política porque esa política me va a servir a mí. Suena un poco egoísta, pero cuando yo me estoy salvando a mí primero, puedo estar salvando un montón de gente. Porque es que nosotros tenemos un espíritu muy, muy kamikaze, muy mesiánico, ¿cierto? Entonces yo me sacrifico por los demás y resulta que yo no puedo ayudar a los demás si yo estoy mal, Jefferson. Y eso me di cuenta un día. Entonces mi primera misión fue reconstruir mi vida. Mi primera misión fue reconstruir mi familia, reconstruir mi salud mental, ¿sí? Y cuando tú puedes hacer todo eso y cuando vas haciendo eso, mientras tú te estás sanando a ti misma y a ti mismo, empiezas a ayudar a los demás con tu forma de ser, con tu testimonio, con tu actitud. Y eso es lo que yo hago. A mí me rodean un montón de mujeres. Yo me voy para Cartagena a reunirme con mujeres en prostitución, bueno, todas partes, y yo no las busco. Las personas van llegando a mi vida, la gente llega a mi vida. Yo no busco a nadie. Como tú, que tú llegaste a mi vida, yo no te busqué. Entonces, es porque tú empiezas a trabajar por ti. Y es lo que yo siempre le quiero inspirar eso a las colombianas y a los colombianos. Trabajemos por nosotros mismos, no dentro del egoísmo, me voy a enriquecer, no es, voy a trabajar en mis falencias, voy a fortalecer mis capacidades. Bueno, ¿qué tengo bueno? Yo soy buena para eso, vamos a fortalecer eso. Y cuando tú empiezas a fortalecer la solidaridad, el amor, eh, la resolución de conflictos, la asertividad, pues eso va a afectar y va a impactar a los demás, ¿sí? Porque yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Si yo estoy sufriendo, Jeff, si yo sufro depresión, si yo estoy enferma, ¿cómo puedo darme a los demás? Lo que voy a hacer es un daño. Y eso también va para muchos activistas. Mira, a mí me dio mucho dolor, Jefferson, y lo quiero decir acá, el tema de la muerte de Esteban, el muchacho que le quitó un ojo y luego lo mataron hace poco en Cauca. Y te voy a decir, un muchacho que se sacrificó, Esteban no tenía ni dónde dormir. O sea, Esteban estaba con todo un movimiento de derechos humanos, con todo un movimiento que lo rodeó, que hizo escándalo en redes, pero él tenía un problema familiar con un tema de su herencia y su familia lo estaba presionando y no tenía dónde dormir esa noche. Y en todo el movimiento de derechos humanos, en todo lo que lo admiramos, no había una persona, un abogado que fuera a defenderlo. Entonces es ahí donde yo no puedo sacrificarme y no, y quiero hacer honor a su nombre y decir que me duele mucho esto porque él hizo un video contando esas cosas, que no podían ir al baño en su propia casa. Y reflexiono frente a algún día yo estaba en una marcha peleando la ley de víctimas y llegué a mi casa por la noche y no tenía que echarle a la olla. Y entonces bueno, hay que trabajar en uno. Y trabajar en uno demanda pedir ayuda. Trabajar en uno demanda buscar terapia. Trabajar en uno demanda también decir, yo tengo que sanar, ¿sí? De pronto suena
muy holístico, muy, no, pero es necesario. O sea, los colombianos, ¿por qué no pudimos implementar el proceso de paz? ¿O por qué no pudimos ganar la paz? Era la cosa más loable que hemos hecho en muchos años. O sea, nunca hacemos nada bien. Estamos haciendo algo bien y no salió bien justamente porque quizás dentro de cada colombiano no estaba la necesidad de sanar. Entonces yo me hice a mí misma dentro de este proceso sanándome a mí. Y sanándome a mí empecé a construir un proyecto que inspira a otras personas porque las mujeres estamos carentes de referentes. ¿A qué me refiero con esto? Claro, por ejemplo, dicen, no, pero mire, esa muchacha Francia Márquez es que quiere ser presidenta, pero ya no tiene experiencia. Es verdad, Francia no ha administrado ningún conjunto residencial. Pero ¿cómo vamos a tener experiencia si no nos dejan? Pues dejen que haga su proceso, ¿cierto? Que ella haciendo su proceso y su aprendizaje va a poder hacerlo. Nosotras las mujeres negras, pues realmente no sabemos hacer muchas cosas porque no estamos preparadas para eso. Porque hay unos contextos históricos, ¿sí? Que aún siguen afectando nuestras realidades. Y ahí es donde el quehacer feminista también tiene que tomar parte. No es una cosa de bandos, ¿sí? Es una cosa de que las mujeres empiecen a trabajar, empecemos a trabajar en nosotras mismas y al trabajar en nosotras mismas, en buscar estas experiencias, en arriesgarnos, pues simplemente vamos a ver resultados en las demás. Entonces, en esto frente a mi quehacer feminista, yo quiero trabajar con ustedes tres momentos. ¿Cómo me hice feminista y no nací feminista? Porque ninguna mujer por el hecho de ser mujer ya lo es, ¿sí? Ya no pensemos que las mujeres, como ya nacieron mujeres, entonces son feministas, no. Porque el feminismo es una corriente de pensamiento, es un movimiento social y político, ¿sí? Es un conocimiento que se obtiene, ¿sí? Tampoco todas las mujeres que dicen ser feministas lo son. O sea, no es como que yo me hice feminista porque un día mostré las tetas en la marcha y me pinté las tetas, no. Si quiere mostrar las tetas, muéstrelas. Está muy bien, muestre lo que le dé la gana, pero eso no es feminismo. El feminismo se estudia, el feminismo es una corriente de pensamiento. El feminismo es un movimiento de mujeres que no es que estemos entrenándonos para ir a matar hombres, porque las mujeres en su gran mayoría no matan hombres, a los hombres los matan otros hombres. Entonces es importante que nosotras podamos entender esto y que podamos también dejar de demonizar, porque eso en Colombia está muy de moda. Entonces, si yo soy feminista y yo robé, todas las feministas son ladronas, ¿cierto? Pero si una persona del ejército, un hombre del ejército violó a una niña, es un miembro del ejército que violó a la niña, no todo, ¿cierto? Pero cuando una mujer feminista hace algo, entonces es todo el movimiento feminista. Entonces quiero hablar en los tres momentos, primero del contexto histórico, de la situación de las mujeres. En segundo lugar, quiero hablar de los roles frente a la sociedad y la discriminación basada en sexo. Y finalmente, hablar de cómo el feminismo tiene que llegar al punto de prostitución y matrimonio, ¿sí? Frente a la dignidad humana. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar esos tres puntos. Pueden hacer preguntas en cualquier momento, pueden interrumpir. Reitero, no me gusta hablar sola. Entonces, pues no sé si te parece que trabajemos esos tres puntos, Jefferson. Sí, sí, dale. Bien, súper. Voy Buen proyecto. tomando café, voy tomando cafecito porque yo sin Sí. café no vivo. Bueno, Chicas y chicos, ahí ya saben, Claudia ahí los bueno, invita a mire, intervenir. sí, miren, yo les voy a decir algo. Hay gente que dice como, no, Claudia, pero ya, ustedes tienen los mismos derechos. Pero ¿cuál es la joda? Pero es que no ganan lo mismo. Tienen las mismas oportunidades. Nosotras, pues yo me pongo a analizar y yo digo, pues efectivamente no es así, porque primero que no ganamos lo mismo y les voy a decir por qué. Porque yo siempre me comparo con mis hermanos, que digamos somos contemporáneos, somos negros los tres, tenemos un contexto similar los tres, ¿cierto? Pero, por ejemplo, mientras mis hermanos llegan a las 6 de la tarde del trabajo, se pueden, va a echar su baño, se acuestan un ratico y se ponen a ver un ratico Netflix, pues la señora de ellos está listándole las cosas a los niños, ¿cierto? Está como haciendo la comida, entonces son 2 horas o 3 horas más de trabajo que ella tiene que no se las paga nadie. Entonces, ahí si hacemos cuentas,
pues ¿quién gana más? La plata es plata versus tiempo, ¿no? Nosotros nos compran el tiempo. Entonces, él está dedicando un tiempo a descansar y la señora está trabajando. Entonces, ahí es donde se hacen las cuentas de quién gana y quién gana más, y por eso es que la OIT dice que los hombres ganan más. Acá el DANE hizo una encuesta hace poco. Este DANE me sorprende mucho, porque este DANE está diciendo cifras, y uno dice, mierda, o sea, las mujeres en Colombia son las más pobres. Las mujeres en Colombia son las que tienen menos acceso al trabajo formal, no es que no trabajen. Ustedes saben que las mujeres colombianas pues, son muy pocas las vagas, muy pocas las vagas. En Colombia las mujeres trabajan, ¿cierto? Entonces, este contexto histórico, yo lo pienso desde, oye, hace 60 años no votábamos. Oye, en Colombia hasta hace poco un hombre violador se podía casar con su víctima y así es culparse. Oye, en Colombia aún sabiendo que el consentimiento no es relevante en la explotación, la gente cree que las mujeres se explotan a sí mismas por gusto. Oye, pero es que hasta la forma como nos criaron, y yo lo digo por mi nieto, yo estaba leyendo frente a los cuidados que les damos a los bebés. Entonces, eh, yo dirijo una casa refugio y hay una bebita recién nacida y mi bebé, mi nieto. Yo cuando juego con Alan soy súper brusca, yo lo tiro para allá, y lo agarro y le agarro los cachetes. Y cuando yo voy a agarrar alegría es como que... Y ahí empecé a reflexionar sobre cómo nosotras y nosotros nos construyeron desde que estamos bebés. Porque alegría yo no la tiro para arriba y jalo para allá y para acá. Porque cuando el bebé sale corriendo por toda la casa en pelotico y jalando el pipito, ¡ay, tan lindo mi niño! ¿Cómo se jala el pipí de bonito? Pero si la niña va corriendo y se jala el gallo, ¡oh! ¡Cochina! No, mami, no se toque ahí. ¿Cierto, Mónica? Mónica le dio como una risita ahí. ¿Cierto? Entonces es como que este contexto histórico no solo está en la historia de la humanidad, sino en la historia de cada mujer. No nos criaron igual. Ustedes les daban esos carritos, ustedes sueñan que, pues ustedes les gustan los carros. Ay, que es que las viejas no saben manejar, pero era lo que hablaba hace rato de lo de Francia, o sea, pero si no nos dejan, yo me compré un carro y no fui capaz de manejarlo, porque a mí me daban puras muñecas, yo sé cambiar pañales perfectamente, sé criar chinos, darles teta, preparar un tetero, las ollitas, entonces sabemos que ahí hay formación, porque la educación es vivencial, ¿cierto? Paulo Freire dice que la educación no es un proceso de entregar un conocimiento, sino que se va construyendo a medida que uno va caminando la vida. Entonces, si nosotras le enseñamos a los niños y a las niñas que, mire, usted, esto es el modelo de belleza. Mire, esta mujer rubia y alta es lo que es el modelo de mujer bonita. Entonces, una niña así bien indiecita del Cauca dice, pero entonces yo soy fea. Y así se empiezan a construir y así nos construyeron. Si nosotros reflexionamos sobre nuestro contexto histórico, ahí nos vamos a dar cuenta por qué en muchas cosas nos va como nos va. Tenemos padres abandonadores. En este país no darle de comer a los hijos es un delito. ¿Por qué? O sea, nos tienen que castigar porque no le damos de comer a nuestros hijos. Miren, hay algo que me sorprende muchísimo. Me sorprende, no me duele. En Colombia, según medicina legal, todos los días violan entre 79 y 80 niños y niñas y no los violan en el parque El Marihuanero de la esquina, los violan en sus casas. Y la mayoría, por decir casi la totalidad, son vulnerados y violentados por los varones de su familia, es decir, por sus papás, por sus tíos, por sus abuelos, por sus primos, por sus hermanos. Yo soy muy amiga de una mujer acá en Siloé
que trabaja en medicina legal y me dice, Claudia, no hay día que no reciba incesto. Le digo, yo debe ser el padrastro, porque una vez se mete a rehabilitar gamines y trae a la casa un macho. No, Claudia, papás biológicos. Y no es que aquí esté diciendo que los hombres sean malos, sino que ¿por qué los hombres no miran ese contexto histórico? Y ahí es donde nosotras decimos, invitamos a cuestionar. Después nos quejamos por qué las viejas quieren espacios separatistas, porque me siento segura. No es porque odie a los hombres. Y si los odiara, oye, ven, 4 paramilitares me violaron en Cúcuta. Después empecé a sufrir otro montón de violencias por tener unas caderas anchas, por ser negra, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo me hago feminista y les digo, yo tengo pareja, soy amiga de hombres y hablo con los hombres, pero cuando nos dicen, no, pero es que, ¿por qué te gustan los espacios separatistas? ¿Por qué una reunión solo de mujeres? ¿Por qué una organización solo de mujeres? Y yo les digo, porque son escenarios seguros, porque el contexto histórico no ha sido seguro para nosotras ni para nuestros hijos e hijas. Cuando yo estuve en situación de prostitución, yo tuve una pareja por 11 años que hizo conmigo hasta para vender, porque yo estaba muy enferma de la cabeza, enferma mental, pues. Y esa persona abusó de mi hija. Y hoy a mi hija le cuesta un montón perdonar y perdonarme. Bueno, tenemos una relación cercana, pero ella sufre mucho. Entonces, es ese contexto histórico de cada persona. Entonces, ahí es donde paso al segundo punto y es los roles, ¿no? Y es el cuestionar. O sea, pero es que usted no viene a decir que es que los manes somos malos. No, no todos. Yo sé que no todos. Tuve un buen papá, tengo buenos amigos, pero sí hay que cuestionar, por ejemplo, ¿por qué las cárceles están llenas de hombres? ¿Cuáles son los roles que le dieron a esos hombres? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, del hombre precario? El hombre que es del barrio, el hombre pobre, el hombre negro. Acá en el Valle, en el Cali, hay un genocidio de los hombres negros. Acá matan más hombres negros que en cualquier parte de Colombia. Revisemos, por ejemplo, los roles dentro del paro nacional, que es tan importante para nosotros. ¿Cuál fue el rol del hombre dentro del paro nacional? El rol de irse a hacer matar. Y el hombre precario. En la primera línea. Ah, no, uy, Dios mío, qué héroes. Mm. Hacerse matar, ¿cierto? Tanto que cuando se hizo un manifiesto en la primera línea, o sea, los muchachos no sabían ni qué querían, o sea, vamos a ser realistas. Paro era un estallido que en ninguna parte tenía una... Yo fui a Puerto Resistencia y me acosaron, me acosaron. Y dije que la mano era masculina y me acosaron en redes. Y la primera línea hay una imagen del macho, ¿no? Que se para en un volardo y pone el volardo aquí donde están los genitales. ¡Tra! Posición del macho, ¿cierto? Y la cabeza del cerdo y la conquista. Ese es el rol violento que les asignaron a los varones. Por eso las cárceles están llenas de varones. Miren, en Colombia hay una pandemia terrible en las casas. Las casas es el lugar más inseguro para las mujeres. Yo me voy a una comisaría de familia y es demencial. Es terrible la cantidad de violencia intrafamiliar. Entonces yo digo, ¿dónde van a estar seguras las mujeres y los niños en este país? Ay, Claudia, pero nosotros también nos matan. Exageradas, sí. Otros hombres. Porque yo nunca he visto que haya un grupo armado de mujeres que lleguen a un pueblo a violar a los hombres en este país. Ni a violar a las niñas ni a los niños. Ay, pero yo conozco una señora que violó. Sí, claro. Hay mujeres violadoras, asesinas. Pero no es la norma, es la excepción. ¿Por qué? Por los roles, porque nos dieron el rol de la sumisión, porque nos dieron el rol de aguante. Por eso, miren, he estudiado mucho el fenómeno de las mujeres en situación carcelaria, por ejemplo. La mayoría de mujeres en situación carcelaria están allí. Ni siquiera ninguna tiene un rol importante dentro de una banda criminal. No lo tiene importante dentro de una banda criminal.
casi siempre es la que transporta la droga, casi siempre es la que vende la droga, ¿sí? Y finalmente tú revisas las historias de estas mujeres y están relacionadas con una historia de abuso, están relacionadas con una historia de una pareja que era el que vendía la droga. Y no es que esté justificando a las mujeres, sino es el rol que nos dieron. Entonces, si empezamos a trabajar en los roles, si empezamos a vernos, ¿cierto? Desde no vamos a aplaudir, ay, no, es que hoy mi papá hizo el almuerzo, bravo, papi, eso le ponemos bombita. No, es normal. Sí, o sea, ay, eso cuando ponen en Twitter, ay, mire, este hombre como cocina. Bueno, y es que hay que aplaudirles porque lavan sus propios calzoncillos. No son O los no, roles, ¿cierto? Entonces, cuando ah, yo veo los roles y empiezo a decir, oye, no, es que yo tengo un privilegio, es que claro, es que a mí me enseñaron, a mí me dejaron montar bicicleta, por ejemplo, con mi hijo que se va en bicicleta, escucha, por las calles de Cali como loco, y la china a duras penas sabe pasar la calle, porque allá uno la sobreprotege. No, mi amor, ¿por qué sobreprotegemos a las niñas? Porque aunque hay un peligro latente para niñas y niños, es peor para las niñas. Por eso hay políticas públicas para proteger a las niñas, no porque, ay, pero es que ustedes las feministas quieren todo. No, eso lo crearon las mismas políticas públicas formadas por hombres que reciben las cifras y dicen, oye, pero ¿por qué hay violencia sexual con esta población? Vamos a atender a esta población. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que yo misma me cuestiono cuál es mi rol. Yo me ponía brava porque lo peor de los estereotipos es que a veces son ciertos. Entonces, ay, es que las viejas no saben manejar. Y yo, oiga, pero ¿por qué me discriminan? Y verdad, yo iba a sacar el carro y lo estrellaba. ¿Por qué? Porque no nos dan la oportunidad, porque desde niñas no tenemos ese rol y esa construcción. ¿Sí? Uno aquí en Cali se va para una discoteca y ve el hombre barrigón y la mujer operadísima. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces el hombre no es exigido al cultivarse, porque la lipo del hombre pues es la plata. Ya le vamos a dar la palabra a John. La lipo del hombre es la plata. Y entonces esos roles nos dieron. Usted preocúpese, joven, por tener plata, porque usted con plata se acuesta con la hembra que quiera. Y usted, señorita, tiene que estar normada, cintura pequeña, el culo grande, porque eso le va a garantizar que esté bien ubicada. Entonces, esos roles, yo estoy diciendo los que yo he sido asignada, pero cada uno tiene sus roles. Ve, a mí me asignaron, por ejemplo, que yo tengo que ser el proveedor en la casa. Y el día que me quedé sin trabajo, pues en la casa dijeron que yo era mantenido, pero resulta que yo estaba cuidando a los niños. ¿Por qué? Porque ¿qué rol le dieron al varón? Bueno, John, cuéntame. ¿Alzó la mano? Sí, ¿cierto? sí, 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 dame un segundo. rápido. Yo añadiría algo y, y es que son los medios los que moldean la sociedad y el comportamiento tanto de hombres como mujeres. Y lo voy a poner en el punto de vista de lo que hicieron con los asiáticos eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Los asiáticos, si ustedes se dan cuenta, los hombres, los varones, son personas delicadas, son personas delgadas, se maquillan, ¿sí? ¿Y esto por qué fue? Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba un aliado en esa zona para poder controlar la Unión Soviética. Entonces, obviamente no podían con China, no podían con Vietnam ni con Corea y decidieron mirar Japón. Pero el miedo que tenían los gringos en ese momento es que Japón tenía esa fuerza imperial de los guerreros, los kamikaze, y que si resurgía Japón, podría volver a atacarlos a ellos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Moldear todo su comportamiento de ídolos y su comportamiento hacia los héroes, hacia sus músicos, hacia sus actores, y por eso, digamos, hoy en día vemos tan fuerte el K-pop en Asia. Y el K-pop en Asia ha moldeado por más de 30, 40 años el pensamiento de los estereotipos de hombres y de mujeres asiáticos. En Colombia pasa lo mismo. Entonces, en Colombia, si tú
yo en particular nunca vi novelas, pero la básica con la que crecieron nuestras mamás, nuestra generación, los hijos de nuestros familiares, es una sociedad que la mujer era la que tenía que se encontraba el príncipe azul para solucionarse la vida. Y era rico y ella era pobre. En los 90, después de Pablo Escobar, decidieron implementar esa historia del hombre rudo, del hombre mal hecho, con las cadenas, qué pena la palabra que voy a utilizar, bien hijo de puta. Y ese era el modelo a seguir y esa era la deidad. Y en las mujeres implementaron la idea que obviamente tenían que ponerse un par de siliconas para verse bella y atraer riqueza a costa del hombre. ¿A qué voy con todo esto? Que estoy de acuerdo contigo todos, pero gran responsabilidad son los medios. ¿Y por qué? Porque lastimosamente en Colombia la gente, por el estilo de vida que lleva tan caótico, en el sentido que le toca levantarse a las 4 de la mañana, por lo menos en Bogotá, viviendo en Soacha, para tomar un bus a las 5 de la mañana, llegar 2 horas en el transporte para ir a trabajar en el aseo en una empresa, regresar, terminar a las 6 de la tarde, regresar a las 8 de la noche, y con los problemas las personas no tienen hoy en día la oportunidad de ayudar en la formación de los hijos ni de las hijas. Es por eso que se ve nuestra sociedad abocada a que la televisión moldee nuestro comportamiento. Y otra cosa que añado, y con esto termino, es la falta de buena nutrición en nuestro país. Y que si bien sobra en comida y todo lo que cuento, en los sectores populares en especial, como no se reciben suficientes nutrientes alimentarios de calidad, el cerebro, y eso lo pueden googlear, que hay estudios de eso, no se alcanza a desarrollar lo suficiente. Al no desarrollarse lo suficiente, por eso es que vemos la tendencia de que los hijos en los barrios populares no desertan muy rápido o se les dificulta ciertas materias en la primaria y la secundaria. Esa clase de cosas vuelven a nuestra sociedad, como no logra desarrollarse como persona mentalmente, pues obviamente se va más hacia lo material que le vende los medios, y es ahí donde vemos toda esta porquerías de estereotipos radicales y machistas que lastimosamente lo vemos en nuestro país. Era eso. Claro, y ahí es donde podemos decir que no es suficiente ver que esto es una cuestión de sectores, sino de un sistema, ¿sí? Que es el sistema patriarcal, el sistema capitalista y el sistema prostituyente. O sea, los medios hacen parte de un sistema, ¿sí? No es como que RCN y Caracol se reunieron solitos para decir, vamos a moldear de esta forma las mentes de las personas, sino que hacen parte de un sistema, como el sistema patriarcal. Entonces son herramientas, como dices tú, de formar las mentes de las personas, pero no trabajan y no pensemos que son por sí solos, sino que hacen parte de todo este contexto histórico, ¿sí? De fortalecer esos estereotipos, por eso es que son tan peligrosos y por eso es que le llaman el cuarto poder pues a la prensa, ¿verdad? Porque justamente es desde allí y la manipulación, como habla Noam Chomsky de la manipulación mediática, pues es importante reconocerla y empezar nosotros también a deconstruirnos de esos modelos. Pero esos modelos también los traemos aún en los pensamientos disidentes. O sea, yo sigo mucho a una mujer que es muy contradictoria y que es muy polémica en Colombia, que se llama Carolina Sanín. Yo la quiero mucho a ella y me gusta cómo escribe. Para mí es una de las mejores escritoras que he podido leer. Pero ella desespera a las personas y a mí me da mucha risa porque la gente se desgasta y todo. Y es justamente porque ella disiente, o sea, porque es disidente hasta de lo supuestamente correcto. Y esto es justamente lo que no quiere el sistema patriarcal, que tú te salgas de los roles. Cuidado te sales del rol, o sea, o sea, si yo tengo un buen trabajo y gano muy buena plata, ¿por qué mi marido, por ejemplo, no podría
hacerse cargo de los niños y darles la educación y no exponerlos a que alguien los viole o los vulnere o no sé qué. O sea, ¿por qué esos roles no son naturales? Eso puede pasar. Y yo quiero hacer la pregunta a algún hombre. Por ejemplo, si usted se queda sin trabajo y es su mujer, su esposa, su compañera, la que tiene que salir a buscar el pan y usted le tocó quedarse en la casa como de esperancito, ¿qué piensa su suegra o sus cuñadas? A ver, un hombre acá, así que sea como que tenga sus años, su No, pues experiencia. mantenido, que es un mantenido, Sí, que no debería estar Jesús. haciendo ese rol. Jefferson, vea, Jesús, Jesús, cuénteme usted que usted ve que es un hombre de canas, experiencia. ahí está Dani. Dani, que ¿Qué pensaría su Hola, suegra? Porque usted está sin trabajo, hermano, criando los chinos. hola, compas, ¿cómo están? bien, bien. Estoy descolocado, me seguí derecho trabajando. Aquí estoy trabajando haciendo unas pañoleticas para la marcha a unas compañeras feministas. Bueno, la cuestión es que yo viví 2 años con una compañera, ¿cierto? Y es muy charro porque, o sea, el trabajo mío era mínimo. Ella sí se la pasaba trabajando, entonces yo era el que cocinaba en la casa, pues cierto, todo eso. Y el esposo de la mamá me miraba raro. Es que, ¿cómo así? Que usted es el que cocina, pues como usted es marica o qué. Y yo, sí, yo soy muy marica. Y muy charro porque al hijo de puta le encantaba ir a comer con nosotros Ah, las bueno, cosas que yo. ah, bueno. Claro, pero Daniel, también, ¿no te parece que tendría que ver un poco como yo reconocer? Esto es muy polémico y lo he planteado de la siguiente forma. Y no quiero, o sea, que yo no vine aquí pues a cambiarle la mente a nadie, pero sí plantear nuevas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no sería lindo que yo pudiera reconocer una deuda histórica quizás? Por ejemplo, a mí me está pasando con la persona con la que yo estoy ahora conviviendo y es justamente que hay cosas que él está haciendo de más por mí. Y entonces ese día estábamos hablando de eso y él me decía, no, negra, es que vos, pues, yo creo que vos duermas un poco más, porque pues él reconoce, digamos, lo que me pasó, que perdí el sueño, 10 años de vida nocturna, y es como que no, pues es una deuda histórica, o sea, yo toda la vida dormí súper bien, pues hijo pues de personas que lo cuidaron muy bien. Y entonces como varones, quizás cuando tú cocinabas con ese amor, también no estás sanando un poco esa deuda histórica que pagó tu mamá, tu abuela. O sea, no es que esté diciendo que te eches culpas de nada, pero no es como, ni tampoco el ser caballeroso, porque eso hay que construirlo. Pero sí de pronto decir, oye, hay una deuda histórica, pero yo puedo hacerme cargo de cosas. ¿No te parece, Daniel? Es que es muy cómico porque, o sea, para mí las cosas, o sea, todo es muy diferente. Yo soy anarquista. Entonces, sí, yo me sentía súper consintiéndola a ella, claro. Eso. Claro, y es como también salir de lo, digamos, lo que nos enseñaron, lo tradicional. Y miren que lo cuestionaban a usted cuando o sea, estás cocinando tu propia comida, porque aparte ustedes comen más. Sí, No, no, y yo no. mira que, por ejemplo, a mí me pasa algo, por ejemplo, no sé, hace unos días vino la, la novia de un amigo a la casa, y entonces dijo, uy, pero ustedes, pues, ¿quién les hace el aseo? No, pues yo vivo con nosotros, somos dos hombres acá en la casa, y pues como la nena como sorprendida porque decía, uy, pero, o sea, pues si viven dos hombres porque tienen todo organizado, porque, o sea, y ustedes cocinan, pues no sé, es como muy, como esos pensamientos, yo escuchaba como mi abuela prácticamente, porque eso me decía mi abuela, no, no la de los platos, no, no, no haga esto, no haga lo otro, y era así, es como escuchar a mi abuela, pero pues era una muchacha muy joven, pues yo creo que por ahí unos 30 años de nuestra edad. Entonces yo decía, no, pues estamos, pues no sé, ese tipo de pensamientos y todo, tenaz, ¿no? Lo otro es que lastimosamente ese pensamiento se da, y ya pues muchos conocen mi forma de pensar sobre la religiosidad, es por la doctrina católica o cristiana, como lo quieren llamar ustedes en Colombia, ¿sí? La,
si ustedes fundamentan y si ustedes se van a la Torá, que es el Antiguo Testamento, prácticamente el Antiguo Testamento es una cosa que fue creada por hombres del desierto para controlar mujeres y echarles la culpa de todo y decirles que ellas tenían que trabajar para los hombres porque ellas eran originales del pecado original, ¿sí? Y cuando recordemos que la Iglesia Católica hasta en Colombia hasta hace menos de 100 años daba la misa en latín y de espaldas. Y si una mujer tenía ganas de divorciarse de su marido, pues eso era la cosa más hipotética que había en ese momento, si era la peor pecadora de todas. Entonces, Claro, una gran parte una gran parte de ese machismo violento que hay en el país es culpa de la religiosidad. Y solamente tomo la parte de la Torá, ¿sí? Que es el Antiguo Testamento. Si nos basamos en el Nuevo Testamento, es otra cosa totalmente atroz. Porque si ustedes ven a ver, entonces Jesús solamente eligió 12 varones. Y después de eso, entonces se instituye una iglesia católica con su cristiandad y solamente pueden llegar al poder los varones, ¿sí? Entonces, obviamente, es la forma de cómo, lastimosamente, por esa religiosidad se instauró ese mecanismo opresor y violento de los hombres en Latinoamérica. Y lo digo y se lo digo yo, mi pareja ella es de Japón y yo le comento a ella, bueno, y los manes, ¿cómo son allá? Entonces ya empezamos a hablarnos muchas cosas y realmente allá no hay cosas como este tipo de cosas que suceden en Colombia y ellos son gran parte son budistas. Entonces gran parte de la religiosidad lastimosamente en Colombia ha ido en contra de nuestro propio desarrollo como sociedad. Era eso. sí, pero ahí hago yo algo de sarcasmo frente a los varones japoneses, ¿no? Son los que más les gustan explotar a nuestras niñas a través de la webcam, ¿cierto? Entonces es como que también los roles, ¿no? No le hago a las mías lo que quiero hacerle a las que están allí. Y es uno de los principales países que consume la explotación sexual de niñas en Colombia. Entonces es como también es eso. Ese era el punto al que quería llegar con ustedes en el segundo punto y es qué roles me entregaron a mí. Entonces, ¿de construirme esos roles cuesta? Sí. ¿Como mujer yo fui machista? Sí. ¿Aún tengo actitudes machistas? Sí. Nosotras los tenemos. Nos deja el man, vamos a mirar cuál es la nueva novia que consiguió. Y le pegamos la stalkeada en el Facebook. Ay, pero esa vieja está operada, ¿cierto? Ay, pero esa vieja tiene Sí, las sí, sí. tetas operadas, ¿cierto? Entonces es como, no significa que no seamos machistas, significa que tenemos que deconstruirnos de eso porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, en el tercer lugar, frente a lo que es el feminismo y por qué yo digo que el punto más fuerte es prostitución y matrimonio. Dime, Daniel, antes de pasar al siguiente punto. Hola, sí, hay algo con respecto a lo que acabaste de mencionar que me acordé, yo lo he hablado con muchos compañeros, o sea, por ahí dicen es que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Entonces la cuestión es, por ejemplo, en las empresas, con respecto a lo que estás diciendo de la stalkeada y eso, en las empresas, en lo poco que he trabajado en empresas, las mujeres se tiran entre ellas, se ponen zancadilla laboralmente. Y lo que estás diciendo, ay, pero se saludan, ay, hola, ¿cómo estás? Y con la otra, ay, si viste esa hijueputa que se compró este uso o este vestido o estos zapatos. O sea, entre ellas mismas, en las empresas, no me sé expresar políticamente correcto, pero No. se tiran mucho, ¿cierto? Y claro, nos Y, enseñaron a competir. es un obstáculo el hijo de madre, porque entonces, al contrario de lo que pasa con los hombres, Jefferson se compró la misma camisilla mía y yo, ay, marica, ¿cuánto te costó? Ah, 10.000 pesos. Y yo, yo pagué 15, ¿cierto? O ¿dónde compraste esos tenis? En tal parte. Y me los compro también. ¿Sí me entendés? Dale, compa, continúa. Pues eso es lo que estamos tratando de, digamos, de construir. Y ahí también tengo una disidencia.
Y es justamente si a nosotras nos enseñaron a competir y nos jalamos las mechas. Pero ¿saben por qué tengo esperanza en las mujeres? Porque nosotras no nos matamos. Entre nosotras no nos matamos. ¿Sí? Los hombres hacen dos cosas y les enseñaron a hacer dos cosas. O se alían y se tapan todo o se matan. Entonces ahí es importante de construir eso que nos enseñaron. Y yo estoy que yo estoy haciendo eso. A mí, mm, digo voluntariamente, impongo en mi trabajo una sororidad, ¿sí? Con todas las mujeres. Miren, como feminista he tenido que aprender a articular con todas las mujeres. Yo trabajo con mujeres religiosas, trabajo con mujeres prostituidas, trabajo con sobrevivientes de prostitución, trabajo con mujeres negras, trabajo con lesbianas. Y esto es muy bonito, una confraternidad entre las mujeres hermosísima. Y le voy a contar algo, Diego. Diego era Daniel. A mí me sacaron de la prostitución mujeres. A mí un putero, un cliente no me sacó de la prostitución, no me dijo, venga, yo le voy a poner una casa para que usted viva con sus hijos. A mí me sacaron de la prostitución mujeres, mujeres colombianas. Ni siquiera eran feministas. Eran feministas en el corazón, pero ni lo sabían ellas mismas. Claudia, estás alzando la mano. Y estoy alzando la mano yo misma. Claudia, sale. Hola, ¿qué tal? Oye, qué pena. ¿Me veis? Ay, sorry. Ok. Oye, no, buenísima la charla. Sorry que llegué tarde, pero estaba trabajando. A ver, una cosita muy rápida. La cosa es la siguiente. A las mujeres nunca se nos ha dado la oportunidad de trabajar en comunidad. Siempre hemos estado apartadas y esa es la cosa. Una mujer en el pasado y todavía en el presente piensa que el hombre es la única manera de sobrevivir. Por esa razón ve a la otra como el enemigo. Porque si mi marido se va con esa, se va mi sustento. Entonces es una pena, ¿eh? Es una pena. Yo siempre tengo esta conversación con las amigas. Siempre que conozco a una chica, siempre saco el tema a conversación. Soy repetitiva, pero me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mensaje, es un campanazo que todas necesitamos saber de, oye, si el marido se va con la otra, que se vaya y desearle suerte. Oye, eso que te quitas de encima. El tema es estar educada y tener un trabajo, chata. Y tira millas. Y la verdad, o sea, es que yo no me voy a pelear con nadie porque se viva el marido. Créeme que no, hay más. ¿Será para escoger? Bueno, eso, ya está, pequeña incisión. Es difícil. ¿Y sabes algo, Claudia, que yo envidio mucho a los hombres? Ay, no, perdónenme, pero para mí fue horrible ser mujer. Yo hubiera querido ser hombre, porque es muy bacano ser hombre. Yo, por ejemplo, tuve ese tipo que abusó de mi hija y todo eso, y el tipo después de mí ha tenido como 4 mujeres, y todas son buenísimas, buenas mujeres. Lo cuidan. Cuando yo les voy a contar algo, porque uno debe ser solidario y debe decirle a las mujeres que están con un abusador, eres resentida y yo soy la enemiga y esa es una hijo de puta, ¿cierto? Entonces, es justamente qué bueno que lo identificamos para nosotras de construirnos. Y lo que tú dices es verdad, porque nunca, y ahora que yo estoy trabajando en comunidad con mujeres hace 11 años, créeme, Claudia, a mí me cuesta y nadie me ha visto aquí alzarle la voz a una mujer. O sea, yo discuto súper bien o corrijo muy bien a las mujeres, pero con los hombres me cuesta muchísimo. O sea, yo tengo ya mucha valentía y yo no me dejo vulnerar de un hombre. O sea, si a mí un hombre me alza la voz, pues yo también se la alzo. Y yo sé que no está bien porque pues a mí me llega y me pega un puño, me manda por ahí para un rincón. Pero a lo que me voy con esto, Claudia, es que justamente entendí un poco, porque me falta mucho, el tema de la confraternidad. Existen los celos entre nosotras, justamente porque nos construyen de esa forma. Porque yo se lo digo, ahora va a salir un video que hice con Margarita, como una entrevista que ella me hace, y yo le decía a Margarita, Margarita está dentro del mismo movimiento de derechos humanos. Hay lideresas sociales que tienen las mismas capacidades intelectuales que yo tengo, pero no se visten como yo, no, no se cultivan el cuerpo como yo, entonces las discriminan. Y eso es feo, pero es verdad. Dentro del mismo movimiento de derechos humanos, entonces, no, la alemana que está en la primera línea, ay, mona, ay, qué linda, no, la heroína, nombremos la presidenta vitalicia de Colombia.
Pero las mujeres negras que estaban acá en Puerto Resistencia cocinándole a todo ese poco de hombres, poco de machos cabríos, esa no salió ninguna en ningún lado. No salió ninguna cucha de esa en ningún lado. Ah, no, pero las mamás de la primera línea, todas estaban planitas. ¿Ve? Pero la mayoría de mamás quedamos con una barriga y esas mamás de la primera línea, eso estaban como, sí, todas blanquitas, lo que es, y eso es una performance, ¿m? Porque no estaba ninguna, por ejemplo, ¿por qué mamás de la primera línea? Ah, para demostrar que es que solamente la mujer cuando es mamá es que adquiere el poder, pues, ¿no? Siendo mamá, siendo abuela, siendo lesbiana, por ahí sin gustarle los hombres, por ahí sin querer tener hijos, ¿sí? Porque tener hijos es horrible, así la gente romantice eso, parir es horrible, hay que decirlo. Un chino cuando chilla y cuando se caga es horrible, pero como está romantizado, entonces yo digo eso y no, es que usted sí, mejor dicho, mala mamá, mala mamá. No, es que está romantizado. Y las que tenemos la valentía de tener los hijos, pues imagínense lo fuerte que es. Cuando alguien pare un hijo, yo, marica, qué bacano, qué fuerte que sos. No es como que, ay, no, ya, qué lindo el bebé. No, es que el hecho de tomar esos roles son fuertes, de echarse un hogar encima, es fuerte, ¿sí? Porque ahí y voy a pasar al otro punto porque ya se me pasa el tiempo y quiero cerrar y es justamente frente a la discriminación basada en sexo. Y aquí quiero revolucionarles un poco la cabeza, ¿sí? Hay ancestralmente discriminaciones desproporcionadas que también sufren los hombres, ¿sí? Pero son desproporcionadas frente a las mujeres y las niñas. Hablemos de la ablación, por ejemplo. ¿Sí saben qué es la ablación? Jefferson, ¿tú Sí. sabes? No sabemos. Yo no sé. No sabemos. Bueno, la ablación Díganos, Clau. es una práctica ancestral de muchas culturas, incluidas acá en Colombia, donde a la niña se le cercena el clítoris, ¿sí? Y hay un movimiento mundial muy fuerte de mujeres que han luchado contra la ablación. De hecho, en Colombia las comunidades en Risaralda lo hacen. Está prohibido, pero aún se han encontrado niñas desangrándose porque se lo han hecho, ¿sí? ¿Por qué traigo esto? Porque eso no le ocurre a los niños. Entonces, aunque a los niños los han vulnerado, porque realmente lo que se vulnera es la feminización, es decir, la feminización de los cuerpos es la persona que viola no lo hace por un deseo, la persona que viola lo hace por poder. Por eso la violación es un asunto político, ¿sí? Por eso es un asunto político. No lo hace por deseo, no lo hace por ganas. ¿Por qué siempre no se viola a un hombre de 1,80 musculoso y tales, sino al niño chiquito, a la niña, al niño marica, al niño feminizado y esencialmente y desproporcionadamente a las niñas y a las mujeres? Y por eso es que hablamos de la discriminación basada en sexo y en los roles asignados a ese sexo. Y por eso es que yo soy crítica del género, porque yo creo que el género es una cárcel. El sexo es una realidad material, lo dirían los marxistas. ¿Aquí hay marxistas? Es una, ¿sí? Jefferson es marxista, yo creo. Más o menos, no, Leo. Bueno, el feminismo es originalmente marxista, ¿no? Entonces, el sexo y el género son dos cosas distintas. Ahora lo están mezclando todo. Para mí, el sexo viene contigo de nacimiento, no lo escogiste. Y el género es lo que esa sociedad que venimos hablando y esos roles y ese contexto histórico, por eso les traje la conversación de esta manera hasta llegar aquí. Son esos roles que nos dieron, es por lo cual yo me pongo este vestido, es por lo cual yo tengo este cabello así, es una cárcel que cuesta de construirse, claro, porque yo soy consciente que yo no voy a ver caer el patriarcado y yo tengo que sobrevivir, ¿sí? Y ustedes saben lo que le pasa, por ejemplo, a las mujeres
con roles masculinizados, lo que llaman las machorras. Ahí históricamente a las mujeres machorras se les debe mucho en este país, mucha discriminación, mucho odio, ¿sí? Tanto que esos roles de género, la gente los quiere incorporar como algo natural. Niña rosado, niño azul. Ay, mira, ese niño juega con muñecas. Es niña. Va a ser niña. Puede cambiar. Entonces yo reflexiono como, hey, ¿no puede haber un niño que juegue muñecas? ¿No puede haber un hombre que use falda? Ya no pueden haber hombres mariposos, afeminados, pero es un hombre afeminado. Entonces ahí es donde yo me cuestiono y soy abolicionista tanto de la prostitución, que con eso voy a cerrar, y del género. Porque yo pienso que el género son esos roles que le estamos dando a la sociedad. Esos de los que hablaba Daniel, del tema de la cocina y de tal, y el que es anarquista, pues me imagino que también es abolicionista del género como yo. Y es justamente, aunque yo no lo puedo hacer, porque yo no me voy a poder desligar del género, porque yo vivo de esto y estoy inmersa en ese sistema, no lo tengo que aceptar. Es decir, no, es que esta mujer juega fútbol. Es que imagínate que mi hija juega fútbol, se la pasa con niñas, se corta el cabello. No, hormonicémosla, es niño, es niño. En Inglaterra hay una demanda que perdió el Estado contra una mujer por esto. Y una mujer racializada, una mujer que después de que le han destruido la vida a través de la química farmacéutica, en algo demencial, a la chica la han hormonizado, le han dañado su voz, le sale bigote, le sale barba. La chica desde los 16 años con bloqueadores de pubertad y demás, llega a los 20 y dice, o 22, venga, pero yo no quiero esto. O sea, yo solo jugaba fútbol, yo solo me cortaba el cabello, yo no era hombre, yo soy una mujer masculinizada. Y ella demanda al Estado y gana esta demanda. Entonces ahí es donde yo me cuestiono tantas cosas, y es esa invitación. Como varones y como mujeres, cuestionémonos, no traguemos entero. La industria farmacéutica está haciendo un montón de cosas para que nosotros aceptemos esos roles de género. La industria, el patriarcado se está apalancando en la cirugía plástica para que las mujeres y varones feminizados tomen esta industria, porque ahora el negocio son las tetas, y esto es demencial, tanto en mujeres como en personas trans. Entonces es ahí donde yo cuestiono esto y cierro diciendo, el feminismo se tiene que cuestionar el género y se tiene que cuestionar la prostitución. Se cuestiona la prostitución porque así como ustedes están leyendo la Constitución, darán cuenta que la Constitución está basada en la dignidad humana. Y la dignidad humana está por encima de mí misma, porque la dignidad humana es irrenunciable. En la época de la esclavización, había muchos negros que tenían una vida cómoda. Y a pesar de que para ellos la esclavización era buena porque eran cuidados por sus amos, la esclavización fue abolida porque nadie puede consentir su propia esclavitud. Por eso es que la prostitución se debe cuestionar, y no es de las mujeres, no culpando a las mujeres que están en ese lugar, sino a quienes compran y a quien lleva a estas mujeres a través de una pistola simbólica a la explotación sexual. La prostitución no es un trabajo. La prostitución es una situación. La prostitución no es una cuestión individual de una mujer empoderada. La prostitución es un sistema que hace parte del capitalismo. La prostitución financia el capital. La prostitución es el privilegio masculino más antiguo del mundo, no el trabajo masculino, femenino más antiguo. El trabajo más antiguo de las mujeres es ayudar a otras mujeres a parir. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos por qué Claudia fue prostituta,
y pensamos, o escuchamos a estas historias, todas las que yo escucho todos los días, y escucho a las mujeres decir, no, es que la prostitución nos pegan, pasa esto, todo esto. ¿Y por qué llegaste ahí? No, es que a mí me echaron de la casa por ser marica, por ser trans, y llegué fue a la calle. Entonces vemos realmente la voluntariedad allí no es relativa. No podríamos pensar que hay unas condiciones previas en el país y en el mundo frente a los roles de las mujeres y los hombres que enriquecen a este sistema capitalista y justamente a este sistema prostituyente. María Paula, ¿alzaste la mano? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Eh, Muchas gracias por compartir como tus experiencias que son tan privadas, pero a la vez tan políticas, ¿no? Pues gracias por eso y por levantarte tan temprano. Te quería hacer una pregunta en relación a lo que estás diciendo. Yo como que he estudiado un poco el movimiento, movimientos de mujeres, de trabajadoras sexuales en varias partes del mundo, pues algunas en algunos movimientos en el Reino Unido, eh, otros en India, en Estados Unidos, y esos movimientos como que trabajan por o sea, yo entiendo el punto que tú dices de cuáles son las condiciones que hacen posible la prostitución, pero yo te quería preguntar tu posición de pronto sobre movimientos desde las trabajadoras sexuales que dicen, bueno, no se trata de darnos opciones de trabajo que que como que vuelven a trabajar sobre esos roles generizados. Por ejemplo, algunas ONG se dedican por ejemplo, ONGs cristianas se dedican a dar recursos para que las trabajadoras sexuales se vuelvan, no sé, se vuelvan costureras o trabajen en elaboración de alimentos, en roles sumamente generizados, claramente. Y en vez de eso, ellas dicen, muchas trabajadoras, pues organizaciones de trabajadoras sexuales dicen, nosotros lo que queremos es seguridad laboral y que haya seguridad en el trabajo. Entonces, que haya prevención de enfermedades de transmisión sexual, que haya como de alguna forma un manejo como de los precios, un manejo que sea más acordado entre varias trabajadoras sexuales. Si me va a entender, como que lo que piden es de alguna No, forma la claro, a unionización mí me de... cuesta hablar de precios frente al ser humano, ¿no? Como en Sí, Alemania, salchicha y mamada por 5 euros. pero lo que te quería preguntar es como cuál es Mm. qué Por eso, piensas María, de eso. pero digamos yo te interpelo, o sea, salchicha y mamada por 5 pesos. O sea, ¿tú crees que hay una casta para eso y otra para estudiar y ir a la política? O sea, hay dos castas de mujeres. Hay una que está en el letrero de mamada y salchicha por 5 euros y otras que podemos hacer otras cosas. ¿Podría No, existir eso en la o sea, te sería natural? ¿Tú conoces Holanda? No. ¿Pasar por las vitrinas y no sentir nada, por ejemplo? ¿O alguno de ustedes podría no, pasar sí, por... yo no, pero es que yo no lo que te quiero preguntar no es sobre el carácter, digamos, el valor de ciertas mujeres frente a otras. O No, sea, no, yo yo no es que yo creo no que te estoy haya. hablando del valor, yo te estoy contestando lo que tú me estás diciendo, que qué pienso yo, entonces lo hago de esta Ah, manera, porque lo tengo que hacer desde esta situación, porque yo sí fui prostituta y tú no. Entonces tú no sí, sabes en qué vive una mujer allí, ¿sí? sí, ¿Me entiendes? O sea, mira, yo quiero plantear varias cosas. También trabajo con mujeres que son golpeadas por sus maridos. Y he sacado mujeres como un Cristo de la casa, como un Cristo, a las 8 de la mañana. Ahí viene quién está a las 5 haciendo el amor con el que le pegó. Ahí Ella viene misma, quién ¿no? se, ne- ahí viene quién se enemista conmigo por defender al hombre y por ir a retirar la denuncia. Ella misma, ¿no? Y por eso entonces vamos a decir que eso es un trabajo y lo vamos a legalizar las golpeadas. Golpeada No, en no. el ojo, 5 euros. Golpeada en el... ¿Sí? sí. Sí, yo, Yo en la sí. precariedad que tengo digo, oye, no, yo puedo vender un riñón. Soy una vieja grande, bien alimentada. Lo vendo en 200 millones y me compro una casa.
El Estado, ¿por qué no me deja? No, pues no es legal Ah, bueno. romper Entonces, tu partamos dignidad. a lo siguiente. Yo digo todo lo contrario y ahí vamos, ahora sí, María Paula le va a responder sobre eso. Yo digo todo lo contrario y lo dije ante la Corte Constitucional, a ser la primera mujer sobreviviente que está frente a los 9 magistrados de la Sala Plena. Y esto marcó una historia en Colombia que ustedes lo pueden encontrar en YouTube que se llama El Discurso de la Dignidad. Y es donde yo digo, ¿por qué en lugar de derechos laborales no nos dan derechos humanos? Y yo te lo digo, Mara Paula, a mí me sacaron las monjas de la prostitución y me dieron de comer y me rehabilitaron las monjas. Y te digo, cosiendo, a mí no me penetran por el ano sin consentimiento. Yo pacté sexo vaginal afuera y adentro me hicieron sexo anal. Y si voy a la fiscalía, pues no puedo denunciar porque yo consentí ir a ese hotel con ese hombre. Si en Colombia no somos capaces de proteger, y hablo de Colombia, no sé, Inglaterra, pues por allá verán qué hacen. No somos capaces de proteger a los niños y a las mujeres de sus maridos. Vamos a garantizarle seguridad a una mujer en un cuarto de 1 por 1, en 4, desnuda, frente a un varón. Ahora, si hablamos de roles feminizados, ¿qué es más feminizado? ¿La costurera o estar en 4 con un varón? ¿Dónde hay más sumisión? ¿Arrodillada chupándole la pija a un tipo o arrodillada limpiando un baño? Ambas son horribles. Pero yo te digo, el daño emocional que tienen las mujeres que vienen a esta corporación, porque Melissa Farley y mucha gente lo ha estudiado y yo lo estoy estudiando, yo soy estudiante de psicología, estoy creando el modelo de atención para atender a las víctimas de explotación sexual y de trata. El daño emocional de las personas explotadas en la prostitución es similar a un veterano de guerra. Pueden buscar a Melissa Farley. Son similares a un veterano de guerra. Recuperar la psiquis de las personas explotadas en la prostitución es muy difícil. ¿Sí? Y se lo digo, yo hoy le cuesto al Estado muchísima plata, María Paula, muchísima plata. O sea, yo tomo una medicación muy, muy costosa porque se ha probado que ha sido que ha sido el daño emocional que produjo la prostitución. Ese daño emocional no lo tienen las cuchas que hacen. Entonces, por eso es que hablamos de la dignidad humana. Ay, sí, deme condones para que no me prendan el SIDA. ¿Y qué me dan para el trauma complejo? ¿Qué me dan para el trastorno de estrés postraumático, para el trastorno de sueño? Entonces, es ahí donde yo digo, no se queden con lo superficial, ¿no? Estos movimientos, yo no conozco la primera puta millonaria. O sea, yo he retado a varias personas en Colombia que dicen que hacen mucho dinero allí a que muestren la declaración de renta. A mujeres que son como yo, que me han dicho que yo soy dañina, que yo les dañé el trabajo. Entonces yo le he dicho a estas dos mujeres, muestre su declaración de renta y su historia clínica y yo muestro la mía, las dos mías. ¿Sí? Entonces es importante que vayamos a lo profundo. Y ese es el feminismo, no es el fácil. No es como que es que yo quiero vender un riñón, no hago venta de riñones. No, venga, hay una dignidad humana. ¿Usted por qué? Venga, la escucho. Escuchen a las putas. Y cuando yo hablo, no, pero a ella no. Yo me la paso hace 13 años escuchando a las putas. Vivo en una casa llena de putas. Y entonces cuando yo las escucho, yo digo, esto es un trabajo, como se lo digo a los de la Corte Constitucional en el discurso de la dignidad, que los invito a escucharlo, porque es muy difícil explicar todo esto en una sola conversación. Yo alcanzo a picarles el gustico, a dejarlos, ahorita María Paula queda como, voy a buscar, yo no me quedo con esta duda. Y es muy importante quedar con esa duda. Y no pensar desde esa subjetividad, y no pensar desde la excepción. Como le dije a Margarita Rosa, no todas las putas en Colombia son Esperanza Gómez. Hay 300.000 mujeres venezolanas en Colombia en situaciones muy duras. Y yo digo, ¿qué le pasa a un hombre o a una persona para comprarle sexo a una mujer y despersonalizarla? O sea, ¿cuál es su historia? Venga, ¿usted cómo llegó aquí? Yo le voy a comprar 5 minutos para que me haga sexo oral. ¿Y qué hay detrás de esa historia de esa mujer? O sí, ¿qué le pasa a ese hombre para no ser capaz de construir una relación simétrica?
sino una relación asimétrica, una relación desigual, una relación donde el otro lado tiene hambre y yo tengo 50.000 pesos. ¿Qué es 50.000? Yo fui a Cúcuta, ¿Es ok? son 5.000, 10.000, 8.000 en un piso. Anoche me estaba diciendo una chica nueva, me decía, a mí me hacían acostarme en un baño asqueroso y hacer cosas en un baño. Una mujer que lleva 10 años en esto. Jefferson, en serio que voy a necesitar mucha ayuda. Esta mujer, ¿cómo la recuperamos? Si No, es muy que no difícil. sabe otra cosa, su único contexto ha sido la explotación sexual. Claro que ya a pesar que es su trabajo, porque es que ahí comió, ahí come. Entonces, es como empezar la invitación que vengo haciendo desde hace rato es cuestionémonos, cuestionémonos. ¿Qué necesitan? Y aquí cierro para que puedan compartir conmigo ustedes. Y alguna vez le dije a las mujeres, a unas mujeres que me escuchaban, las reglamentaristas, o sea, las que creen en el trabajo sexual, me pusieron en la mano un condón. Y las abolicionistas me pusieron un pan. Y yo soy hoy abolicionista. Entonces, no sé si María Paula me hace la devolución y luego las compañeras que están alzando la mano, ¿les parece? No, no, o sea, gracias, no, no tengo, muchas gracias por tu respuesta. Te Porque invito a también, escuchar ese discurso. o sea, porque yo creo que también señala como esas diferencias de lo que puede, em, de lo que pueden reclamar diferentes movimientos activistas en diferentes partes. Gracias. Claro, no, y se pueden reclamar derechos laborales, pero dime un país donde no le dio ni siquiera los derechos laborales a los pilotos, que para ser piloto hay Sí, que hacer plata. Le vamos a dar derechos, no yo digo, no le hagan pajas mentales a la gente. Nadie nos va a dar derechos laborales a las putas, nadie. Nos tienen que dar derechos humanos, igualdad. Yo quiero acostarme con un hombre que yo desee, que no me toque. Ya como último recurso, y por eso es que pedimos el movimiento abolicionista que se cuide a las mujeres, ¿cierto? Que no se condene a la mujer que está en prostitución, sino al que compra. Entonces ya en último recurso digo, no, es que a mí me encanta que me coman los borrachos, me encanta acostarme con gente que no conozco, me encanta que me... Entonces, bueno, no está prohibido, pero si te pasa algo, estoy para protegerte, ¿cierto? Pero sí, sí cuestiono, o sea, yo no me voy a sentar en el comedor con un man que compra sexo. O sea, ¿qué le pasa al man que compra sexo? Pensemos en eso también. Bueno, entonces, Cielo, Mónica, ahora todos quieren hablar. Luego, eh, John, bueno, Cielo, no Mónica, sé, John, dirige tú ahí, Daniel, Jefferson. dale, dale, Cielo, Mónica, Capi y Dani. Hola, pues Claudia, muchísimas gracias. Ilustrativo no solo en el tema directo, digamos, respecto a la prostitución, sino en general al contexto de lo que nosotras tenemos que vivir. Porque además nosotros, digamos, en este momento estamos en Australia, donde obviamente hay similitudes, pero también hay unas diferencias abismales, ¿no? Porque es un país donde ciertas cosas funcionan de otra manera, donde hay una mayor garantía de derechos sociales, pero a la vez sigue siendo un país que en otros sentidos tiene como muchas contradicciones. Tú hablabas ahorita de la mutilación genital. Obviamente en Australia es una práctica que no es una práctica que no se da, pero aquí hay un alto número de migrantes y muchos refugiados africanos, digamos. Y hace unos días se da un debate al respecto porque desafortunadamente se ha encontrado que aquí también se ha llevado a cabo esa práctica de manera clandestina. Entonces es muy complicado porque es, digamos, una sociedad que es más garantista y tiene que despertar a esa realidad, ¿no? Donde las familias lo que alegan es una tradición, un tema cultural, pero tú lo explicabas hace poco, pero un poco para profundizarlo con quienes no lo sepan, pues esta mutilación viene de esa idea de controlar nuestro deseo, ¿sí? Porque viene de ahí. Después de una mutilación de estas, la mujer no tiene posibilidad de sentir placer en una relación sexual el resto de su vida. Eso sin contar con los daños físicos que llega a tener para lo dolorosa que puede ser una relación sexual, para tener hijos,
muchas quedan con incontinencia de manera permanente, pero además parte del argumento es que esto es lo que le garantiza a ella conseguir un marido, si puede tener un marido, es como que se salvaguarda el honor de la familia. Entonces, es muy complicado porque es algo de lo que no se habla, que sigue pasando, como tú lo decías, en Colombia no es una práctica tan común, pero dentro de algunas comunidades indígenas se da, y acá también. Se calcula que anualmente se realiza esta práctica a 4 millones de mujeres. Entonces, y se calcula que en el mundo alrededor de 200 millones de mujeres han sido mutiladas. ¿Por qué lo digo? Porque 200 millones de mujeres son casi 10 veces la población de Australia. Y este es solo un ejemplo de tantas vulneraciones que se cometen con nosotras las mujeres, pero que parecen invisibles. Y empiezan también en lo pequeño, como decía Claudia, empiezan en el lenguaje, empiezan en tener que buscar un espacio seguro. Ella lo decía, ni siquiera las casas son seguras, porque ahora en la pandemia los gobiernos se alertaron y abrieron un montón de líneas de atención para que las mujeres pudieran llamar desde casa. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Una política pública que asume que el espacio más peligroso para una mujer es su casa. Aquí muchos de ustedes están en los grupos de WhatsApp, pero yo no sé si ustedes saben que hay grupos de WhatsApp solo para mujeres y grupos de Facebook de colombianas en Melbourne. ¿Por qué? Porque es que incluso en grupos de los que ustedes hacen parte, se habrán podido dar cuenta, nosotras decimos ciertas cosas y el ataque, el lenguaje, y eso también es agresión. Tanto así que tenemos que buscar un espacio aparte. No, y también hay grupos de WhatsApp donde se comparten las fotos que uno les manda. O encima son bobos, uno les regala una foto y van y la comparten. No, hay grupos de WhatsApp masculinos que están siendo denunciados en las universidades, Cielo, y gracias por dar en ese punto y por también sensibilizar sobre la cifra de la ablación, porque es justamente lo que pasa en la prostitución. Siempre decimos como es antigua, bien, nunca va a acabar, hace miles de años existe, entonces, Claudia, eres muy ilusa, muy linda tú, con tu testimonio, ay, tan bonita, pero la prostitución no va a acabar nunca, entonces el homicidio nunca va a acabar, la violación nunca va a acabar, porque eso es ancestral, viene con el ser humano, entonces, pero nosotros como disidentes, pues, de ese pensamiento único, y del capitalismo y de la gente que se dice de izquierda, ¿por qué no podemos pensar en esa igualdad también para las mujeres? Y esa igualdad va justamente a la raíz. Por eso yo me hago llamar feminista radical, porque el radicalismo no es el extremismo. El radicalismo es ir a la raíz de la opresión. Y la raíz de la opresión son las condiciones sociales de las mujeres. No es más. ¿Cuáles son las condiciones sociales? Las vulneraciones que les hacen a las niñas, la falta de educación, ¿sí? O sea, facilitar y desmontar las condiciones previas. Y yo les puedo asegurar, Cielo, no hay una mujer que ofreciéndole bienestar quiera estar en la prostitución. Ofreciéndole trabajo, ofreciéndole no solo un trabajo, porque el trabajo se lo damos después. Primero viene la salud mental. Acuérdate, el daño emocional es similar a un veterano de guerra. O sea, eso está probado por la ciencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con estas mujeres? Entonces, Mónica, alzó la mano, por favor. Ay, Dios mío. Y Mónica, Muchas bueno, ¿cómo estás? gracias. Se emocionaron. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Es importante tener este tipo de reflexiones y pues hay varias cosas que tú nombres y que me parecen súper importantes. También como de reflexionar, una de ellas, diría yo, es como la sociedad actual, era algo que hablabas en algún momento, como de las operaciones y eso, es como la sociedad actual busca maltratar al cuerpo para buscar encajar en ese ideal de belleza y busca como poner a todo el mundo igualito. Entonces si uno no pertenece, entonces no es lo suficiente mujer o lo suficiente hombre o lo suficiente lindo o linda o lo que sea. Entonces es como
como una cultura que es además, diría yo, muy universal en el sentido de que engloba prácticamente todo el mundo, es como esa cultura de la belleza y del maltrato del cuerpo y cómo eso está normalizado también por medio de las redes sociales y bueno, que eso realmente no es que lleve muchos años, pero pues tiene también trascendencia de muchas del pasado también, de la manera como se ha concebido la belleza y el concepto de belleza a través de lo físico. Lo otro que quería hablar un poco es lo que tú nombras sobre el género, sobre el sexo, y es un poco la reflexión de que fue muy interesante que dices, bueno, es que esta niña en UK le gustaba jugar fútbol, entonces la empezaron a hormonalizar y pues realmente no era lo que estaba buscando y es como esa reflexión de que muchas veces a los niños, o sea, los niños, niñas, no los dejamos ser niños, niñas, sino que los queremos como meter y como que encasillar en esos parámetros que tenemos, como en esas categorías que tenemos del ser hombre, del ser mujer, del ser trans, del ser gay, sin que nos dejen ser quien somos, porque todo el mundo pues tiene y vive su sexualidad y vive su vida de una manera, digamos, muy particular y vive su género, digamos, de una manera muy particular, cada cual se expresa distinto. Entonces es como abrir un poco el discurso hacia la diversidad del ser en lugar de pronto la diversidad de género porque es encasillante y ahí se excluye. Y lo otro, obviamente, que decías sobre las relaciones de poder y un poco como también como con lo que decía María Paula en relación de las diferencias de países europeos o de ciertos grupos sociales que de alguna u otra manera de pronto gozan de ciertos beneficios o asumen la vida desde un punto de vista desde el privilegio, pero igual vemos la explotación es a nivel mundial también, ocurre en todas partes. El ejemplo que también se hablaba de Japón, independientemente de la cultura, tienen un problema con el gusto por los menores de edad, por los niños. Hay algo ahí también. En Europa pues explotan mujeres de todo el mundo y evidentemente las mujeres de países o las mujeres que son más, que no tienen esos recursos, son las más explotadas y son las más vulneradas. Y entonces estamos hablando ahí también, que era lo que tú decías, que es un poco el, como el dinero también y bueno, esa como capacidad adquisitiva que genera esas diferencias que hace que las mujeres seamos vulnerables y que hayan, digamos, desde como ciertas personas que son más vulnerables, que históricamente son más vulnerables por ser de donde vengan, por ejemplo, o ser latina, o el ser afro, o el ser cierto digamos, de una condición distinta. Y compararlo también con estos grupos pues, que están desde una posición de privilegio. Sí, Mónica, porque en Alemania no prostituyen las alemanas, ¿no? Bueno, Daniel y John, súper cortico y vamos cerrando porque tengo que ir a hacer desayuno. Tengo una Ay, Dios refugiada mío. nueva y no hay quien haga ahorita. Bueno, Muchacha. lo mío era más hacia... era como, a ver, ¿qué opinabas acerca de... No hablaron de... Están normalizando el OnlyFans, están normalizando las webcamers, ¿cierto? Y no tocaste ese tema. Me gustaría como saber tu opinión frente a eso. La otra cuestión es que lo que hablaban de los espacios y toda esa vaina es... en estos días me choqué con un grupo donde una niña comentó en una publicación en Facebook que ella quería hablar con alguien, que si alguien que le hablaran, pero preferiblemente mujeres,
porque los hombres siempre le mandaban fotos del pene, ¿cierto? Entonces, qué pesar pues que hayan esta clase, digámoslo así, pues como de enfermos, porque entonces uno se pierde como de entablar una buena conversación con una mujer porque existen estos patanes, no sé, ¿cierto? Y ellas van a estar prevenidas de hablarle a uno, de responderle un hola porque creen que uno les va a mandar foto de su pene, ¿cierto? Pero entonces, lo puntual, o sea, la opinión, quiero que me des tu opinión con respecto a este tema de OnlyFans y las webcams. Bueno, hay una entrevista que di en Blue Radio, todo eso se los voy a pasar ahora los links a Jefferson para que se los, porque podríamos hacer otra, otra charla para solo hablar de este tema, porque también estamos interviniendo a mujeres víctimas de explotación sexual en el marco del webcamer. Y es lo que te puedo decir para dejarte, digamos, un disparador sobre esto es el daño, vamos al daño emocional y físico de una persona que se despersonaliza frente a una cámara masturbándose 12 horas con un instrumento o le dicen que coma popó, que tome chichi. Entonces es explotación. Entonces el daño emocional es el mismo y las condiciones que favorecieron que las mujeres estén ahí son las mismas. Entonces es la misma dinámica de la prostitución, la pornografía tiene la misma dinámica de la prostitución, que no es que aquí nadie la toca, pero estamos dando la misma terapia a las chicas que tenemos acá en el refugio, que son webcam, que las que están en prostitución. Y te digo algo, Daniel, y lo digo así castizamente como para que la gente lo entienda. Hemos estudiado el fenómeno en las mujeres prostituidas que quedamos rayadas, pero a esas chicas webcamer les queda la cabeza frita. Así, y lo estoy hablando en términos castizos de algo que se llama trastorno de estrés postraumático. En estas chicas Es que, despersonalizadas, y entonces es como cómo esto sigue favoreciendo la situación de las mujeres frente al deseo masculino. Entonces, métete un lapicero, haga chichi en un vaso y tome, bésese con la otra chica. Entonces, es la asimetría, Daniel, es la asimetría, ¿sí? pero, o sea, la cuestión frente a eso, sí, o sea, yo pienso, te escuchaba escribir todo esto de la prostitución y yo pensaba pues, en eso, en OnlyFans, en Es las lo mismo, webcams. estás en lo correcto. Es lo mismo porque, mira, de pronto no tienen el contacto físico, pero ustedes saben lo invasivo que es este tema. Hay una chica que está en Estados Unidos y es sobreviviente de explotación a través del webcamer, y ella me escribe que necesita urgente atención psicosocial porque ella siente los usuarios que le están diciendo, yo quiero violar a mi hijo, yo quiero violar a mi hija, porque quienes acceden, volvamos al punto, ¿quién compra esto? Así como el hombre que compra, ¿quién compra esto? ¿Para qué compra? ¿Qué buscas ahí? Entonces, el daño emocional, que es, digamos, a lo que quiero cerrarte, es el mismo. Y si hay un daño y si se está vulnerando la dignidad humana y que nuestra constitución dice que la dignidad humana es irrenunciable, entonces ahí es donde tenemos que cuestionar a estas plataformas. ¿Listo? También te voy a enviar este video en Blue, porque los uribistas quieren legalizar el webcamer como trabajo para traer dinero al país y ahí están algunos apostándole a eso. Entonces, nosotros estamos diciendo no. Y en eso estamos y se los voy a enviar para que ustedes también nos ayuden porque hay dos proyectos de ley de dos uribistas en el Congreso con ese tema. ¿Listo? John. Espérate un tristecito, es que Perdón. un tristecito, es que la cuestión es que, o sea, lo están normalizando y he visto feministas defendiendo que, entonces prefiere que esto, prefiere que lo otro, ¿cierto? Entonces me parece muy gracioso que haya gente defendiendo esas prácticas. Pues eso es lo que a Listo, mí me divide muchas del gracias. feminismo liberal en Colombia. Eso es lo que a mí me divide del movimiento del feminismo liberal. Por eso es que estamos haciendo incidencia, por ejemplo, estamos listas, no toma partido en esto, porque tienen miedo porque pues que la mayoría, digamos, de hombres consumen sexo, ¿no? O pornografía, cualquiera de las dos. Entonces ahí es donde yo me divido y me separo del movimiento, digamos, feminista tradicional o liberal, que son todas estas chicas que creen que
eso es empoderante, que eso es poder y se hacen llamar feministas y que son webcam y feministas, eso no existe, ¿sí? Eso no existe. El feminismo es un movimiento social y político que se crea o que las mujeres construyen para liberarnos todas. Y si hay una que no está libre, no estamos libres ninguna. Entonces, lo que tú dices es cierto, está naturalizado. Dicen que entonces prefiere que muera de hambre, entonces el niño sicario que está muriendo de hambre, entonces legalicemos el sicariato y así tantas cosas que volvemos al punto que habíamos cerrado con Cielo y con Mónica, y es el poder en las relaciones, el poder en las relaciones. Quiero agradecerte por esa pregunta y que tú estés, digamos, relacionando todo, porque si bien en una charla no podemos hablar de todo, sí lo tienes muy presente y está muy bien que te empieces a cuestionar eso y que se empiece a cuestionar ustedes el uso de la pornografía también, que eso es otro tema, Jefferson, de la pornografía que me gustaría en algún momento a futuro, otra madrugadita vale la pena con un grupo tan interesante. Listo, gracias, Clau. Dale, Capi. Y terminamos. Yo cierro con el tema de que, pues yo he viajado la vida y yo viví casi año y medio en Panamá y por temas de un proyecto viví en un hotel. Y cerca de ese hotel había un casino y allá era muy diferente, era muy extraño realmente porque el casino, uno iba a jugar al casino y había habían prostitutas ahí, ¿sí? Y el cuento al que voy es que yo conocí varias de ellas y nos hicimos amigos y ellas me contaban, decir, lo que yo veía en las historias de ellas es que venían de ciertos sectores de Colombia, de ciertas regiones, y que todas tenían ese problema, aunque ganaban mucha plata, porque realmente yo vi momentos donde manes de Estados Unidos les daban $10,000 así en una noche, pero a la semana no tenían nada, ¿sí? Entonces veía las conductas autodestructivas que ellas en su sufrimiento vuelven y repiten, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Joe Dispenza es un neurólogo que estudia el comportamiento del cerebro en temas traumáticos y ha demostrado que el cerebro no funciona bien cuando un individuo recibe un golpe traumático tremendo, ¿sí? Y tiende a repetir lo mismo. Entonces, y otra cosa que me descubrí, y eso es relacionándolo porque también viví casi un año larguito en Portugal, también vi temas de prostitución allá y me daba cuenta que las prostitutas venían de la parte de Europa pobre, de Ucrania, de Rumania, ¿sí? Entonces, para poder ayudar y para poder desarrollar una sociedad donde la mujer rompa toda esta vaina que está, necesitamos cambiar el modelo político y económico de nuestro país. Si mantenemos a Colombia en el subdesarrollo, en la pobreza, por esos líderes que tenemos hoy en día, que están desde hace 200 años en el poder, va a ser muy difícil que estos movimientos progresen, porque sí necesita el país desarrollarse para que todos y todas logren desarrollarse y que no sea una salida la prostitución, porque lamentablemente sí deja muy buena plata y lamentablemente alrededor de esas mujeres que se prostituyen, aunque ganen mucha plata, las familias se empiezan a pegar, entonces empiezan a quitarle la plata a la señora o el esposo tóxico y no se rompe esa cadena, ¿sí? Entonces yo sí creo que para lograr también una revolución en eso hay que también apostarle duro al cambio de políticos, al cambio de modelo económico, y no estoy diciendo un modelo socialista ni nada de eso, sino un modelo realmente donde las personas tengan una capacidad económica como acá, donde es posible, o Alemania, donde es posible que a un empleado se le paguen horas extras para que simplemente tenga una capacidad adquisitiva y tenga una vida digna, ¿sí? Para adquirir sus cosas. No sé si es comprarse un televisor o lo que sea, pero que sea una vida digna. Es muy triste ver en Colombia que la gente sobrevive con $2 al día, ¿sí? Entonces, ¿qué dignidad puede tener ese ser humano para no irse por caminos tan tristes que es la prostitución, el sicariato, el robo y esa clase de cosas? Era eso, era que yo es sacar del subdesarrollo al país, porque la Claro, prostitución y por eso es que como feminista radical yo quiero ir, yo no hablo por las demás, hablo por mí, quiero ir a la raíz, y la raíz es la desigualdad.
La raíz es este modelo económico que precariza a los varones y que estos varones explotan a las mujeres. Este modelo económico que solamente nos ve como pedazos de carne, como sujetos consumibles. Este modelo económico que hace que nosotras no estemos en lugares realmente de poder, de decisión en el gobierno. Entonces, esa reflexión. Cielo, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo sé que hay unos cambios que son de largo aliento, eh, por los que luchamos como colectivo, pero a mí también me parece que no es un tema del allá. Desde esperemos que si cambiamos el Estado, esta vaina cambia, porque además esos comportamientos, claro, seguramente habrán algunos hombres de bajos recursos que pagan o pueden pagar alguna vez una prostituta, pero en general son personas con capacidad adquisitiva y de ellos no se habla. Se habla de las prostitutas, pero no del tipo con seguramente corbata y bien vestido y 5 tarjetas de crédito en la billetera que está pagando por un servicio. Claro. Por Sí, oprimir Cielo. a alguien. Y Pero qué es pena, importante. Claudia, un segundito, pero es que además a mí me parece que a veces, y este tipo de espacios es propicio para eso, porque yo les hago la pregunta y seguramente ninguno va a responder, no lo sé, hagan la reflexión, ustedes mismos como hombres, les propongo la reflexión interna en este grupo que piensen en su comportamiento con las mujeres. ¿Sí? En cuál es su visión del asunto, si alguna vez han compartido estos memes que salen o estas fotos que salen entre los amigos en WhatsApp, por ejemplo, o cuál es su actitud cuando le dicen a un amigo, ay, pero no sea tan niña, es que no es capaz de hacer esto, como si el que nosotras seamos mujeres o tengamos otro tipo de actitudes o de emociones o de sentimientos nos hiciera más débiles, porque es que hay una discusión que es macro, pero hay una discusión que se tiene que dar en lo cotidiano, en que yo he estado en ambientes laborales donde mi formación o mi experiencia puede ser más, pero es que si lo dice un hombre, entonces sí vale. Y entonces casi que para ser mujeres, nosotras tenemos que andar como con los codos, o sea, no tiene que andar como combatiendo para poder estar en el mundo, si somos el 51% de la población y además garantizamos la supervivencia de la especie. Entonces yo creo que ese no es un tema solamente allá del Estado, sino es un tema que hay que discutir en los contextos cotidianos, en espacios como estos, en nuestras familias, donde estudiamos, donde trabajamos. Ya, Claudia, qué pena, pero... Jesús iba a decir algo y vamos Sí, cerrando, bueno. sí, muy breve, muy breve. Primero, Claudia, pues la felicito, que de verdad comparto plenamente tus conceptos, tu análisis. No te contesté cuando me hiciste la pregunta porque de verdad, pues desde mi juventud yo nunca he tenido el problema. Y para aclarar incluso algunos conceptos que he escuchado, este problema de la prostitución, el problema de cómo se ve la mujer, como tú dices, como una mercancía, como un pedazo de carne, y ese no es un problema de pobres ni de ricos a nivel de individuos, ni es un problema de pobres ni de ricos de los países. Yo estaba en Francia, y Francia, yo te digo pues que incluso hay museo de la prostitución, calles inmensas, efectivamente la prostitución, lo que tú no te puedas imaginar se ve en París. Entonces este no es un problema de ricos y pobres, que antes a España van la gente de los países, van las mujeres de los países pobres a prostituirse en España, etc. Este no es un problema ni de ricos ni de pobres, este es un problema de, y tú lo has manejado muy bien, un problema de descomposición social, un problema de descomposición ideológica y política. Yo desde joven, se lo digo realmente con toda conciencia y con el alma, desde muy joven, por fortuna, y eso lo recogí desde cómo me criaron en mi casa, detesté y nunca acudí realmente a ese medio para tener sexo. Realmente tuve mis novias, solucionó mis problemas hasta que tuve pareja, pero yo nunca acudí, nunca fui realmente un cliente de esa vida, y siempre he criticado efectivamente a muchos de los amigos míos, incluso compañeros de trabajo. Yo soy de Cali, allá en Cali, compañeros de trabajo que nos invitaban a la octava a rumbear, y yo les decía, disculpe, pero yo no soy ese tipo de persona, y perdí muchos amigos en ese sentido, pero por eso la felicito, bienvenida, me parece que le estás dando
por donde es. Yo prácticamente se lo digo, toda mi vida mi concesión ha sido prácticamente feminista. Yo a la mujer la protejo y la valoro en igualdad de condiciones como nosotros los hombres. Muchas gracias. Y tan bonito que un hombre diga que no es putero, ¿no? Y que cuestiona a otros hombres. De eso se trata, Jesús, de cuestionarnos. Este espacio lo acepté por eso. Yo la verdad no hago debate sobre ese tema porque se relaciona con mi propia historia, se relaciona con mi propia vida y yo no estoy para revictimizarme, pero sí para compartir con gente interesada, ¿no? Dedicarle un tiempo a escuchar a una mujer como yo, pues es muy valioso. Quiero agradecerles por este espacio tan bonito, tan respetuoso, tan solidario, por lo que ustedes están haciendo allí en Australia. Y seguir cuestionándonos es el camino. De verdad que yo estoy aboliendo en cada mujer. No es lo que decía Cielo, no es un tema hasta esperar que caiga el patriarcado. Yo no lo voy a ver seguramente. Pero miren que hicimos una feria en un pueblito con 20 mujeres migrantes. Varias de ellas estaban en prostitución y otras en unas situaciones muy lamentables. Cuando yo dije que íbamos a hacer una feria y que a cada mujer le íbamos a dar un capital semilla para hacer la feria y pedimos el permiso en la alcaldía, les juro, mire, yo no tenía la plata. Y faltaba poco tiempo y yo ya estaba que me cagaba del susto. A mí me contratan un director de cine para que haga un papel en una película. Yo no soy actriz ni nada de eso. O sea, el tipo vio mis fotos, ¿cierto, Jefferson? Tú viste que estaba grabando la película. Sí. Entonces me pagaron a mí esa película. Y yo dije, no, pues, en última, si no consigo la plata, pues dono lo de la película y yo me reúno con ellas y yo les digo, bueno, pues con lo de la película le hacemos, dale Claudia, gracias. Una iba a hacer quesillos, empanadas, bueno, nos dieron el permiso, conseguimos absolutamente todo en la plaza principal, todo. Faltando una semana, dos personas me donan el dinero que necesitaban las mujeres para la feria. Y bueno, ya yo puedo comprar ropa con mi plata de mi película. El tema a lo que voy, chicos, o chicas y chicos, es, ahí yo abolí la prostitución. No se cayó el sistema, pero ahorita en el grupo de paisanas de ellas, ya muchas dijeron, yo no sabía que lo que yo sabía hacer, estos quesillos son tan deliciosos, que es el flan que ellas hacen, lo están vendiendo. Y es una cosa que da ganancia al 150%. Entonces es, ¿cómo abolir a una mujer? Si un día una mujer no se prostituye, ya estamos aboliendo. Si un día una mujer tiene para comer, estamos aboliendo. Y a eso es que yo me dedico. Pasito a pasito, mire, recuperar una mujer es muy difícil. Nosotros tenemos 1 o 2 casos de éxito al año. Al año. Por eso hay pocas sobrevivientes de explotación sexual en el país hablando. No sé si ustedes conozcan más. Yo conozco poquitas. Entonces, es importante este apoyo que hacemos desde... Nosotros también recibimos apoyo del colectivo de colombianos en Alemania que ven el tema de la prostitución allá y ellos no quieren que eso se vea en Colombia. Y es justamente eso. También sus acciones solidarias diríjanla a las putas, pero no para que nos pongan condones en las manos, sino para que nos deconstruyan justamente de eso, de, oye, vamos a garantizar que eres igual a mí y no paguen por sexo porque las mujeres lo damos gratis. Entonces, muchas gracias por la invitación, Jefferson y compañeros y compañeras. No, muchas gracias a vos, Claudia. Ahí ahorita compartimos igual la corporación con la que trabaja Claudia, Anne Frank, de la cual es directora. Entonces, ahí, si ustedes ya acá internamente desean realizar algún aporte o hacer seguimiento a las redes sociales de lo que hace, bienvenido, ¿no? No, bueno, darte las gracias, Clau. Terminamos entonces. Unos buenos días por allá, unas buenas tardes en otros lados. Y bueno, no, quedamos abiertos y gracias por compartir, gracias a cada uno por estar, por mantenerse. Un abrazo, se te quiere mucho y bueno, seguimos. Espere. Claudia, ¿ya se fue? No, acá estoy. Espere, ahí va. Besos, mi amor. Oye, mil gracias. De verdad, qué regalo. Qué lujo escucharte. Mil gracias. Los micrófonos para Gracias, Clau.
Despidan. A ti. Ya les mando los links con Jefferson para que se los compartan el grupo y Please. puedan profundizar un poco sobre lo que hoy dinamizamos. Gracias a Bueno, ustedes. pues, este grupo, Gracias. Salud y Ojalá. libertad. la mayoría es- Ojalá acá la vuelvas. mayoría son mujeres. Claro que sí. Por acá volveré. Un abrazo. No, que estén bien, Bye. pues. Chao. Gracias.